Bueno, yo soy Richard Steven Jiménez, estudiante de desarrollo de software. Vamos a hacer una explicación de esta API. Acá podemos ver su estructura, que está compuesta de varias carpetas como controller, service, customer. Vamos a pasar a la parte de controller en server. Esta es una clase que la nombramos server, que está diseñada para manejar las solicitudes de HTTP a una API de usuarios en un servidor. Bueno, acá pasamos a definir sus atributos. Eh, Tenemos una private string method que es donde se almacenan todos los get, set, put, delete, todas las solicitudes que le hagamos. Tenemos el private string URL, que es la dirección donde se guardará el URL de la API de los usuarios por defecto. Esta URL es la base a la que se enviarán todas las solicitudes. También tenemos el private string version protocol, que es donde se almacena la versión del protocolo HTTP que se usará. En este caso vamos a utilizar HTTP 1.1. También tenemos los private string headers, que es donde se van a almacenar los encabezados HTTP, por ejemplo los datos a enviar en una solicitud de post. También tenemos los de private int id, que son las consultas, son donde se va a almacenar un identificador que se va a utilizar para algunas utilizaciones específicas. Como listo, en esta parte tenemos una inyección de dependencias, ya que la clase server depende de una instancia de GPA user, que esta instancia se inicializa en el constructor de la clase server. La clase server tiene dos constructores, ambos toman los mismos parámetros, como método, URL encabezados, cuerpo. La clase server también define varios métodos privados como getUsers, getUserBody ID, postUser, también putUser, que son los métodos de get, delete. Luego más abajo se anula el método toString para proporcionar una representación de cadena de un objeto server, que incluye la URL, los encabezados, el método y el cuerpo de la solicitud. En resumen, la clase server es una implementación simplificada de un servidor HTTP que maneja solicitudes a una API de usuarios. Dependiendo del método y de la URL proporcionada en el constructor, realiza diversas operaciones relacionadas con usuarios, obtención, creación, actualización y eliminación utilizando una instancia de GPA users. Listo, ahora seguimos con la siguiente estructura, que es la de Customer. Es la clase de cliente HTTP. Está diseñada para interactuar con un servidor web a través de solicitudes de HTTP. Por ejemplo, en Private String URL, este atributo lo que hace es almacenar la URL del servidor al que se desea enviar la solicitud. Private String Headers se puede almacenar para los encabezados del HTTP que se va a incluir en la solicitud. Es para guardar el método HTTP que se va a utilizar en la solicitud. En el body
Almacenamos el cuerpo de la solicitud HTTP que se utiliza principalmente para las solicitudes POST, PUT, DELETE para enviar los datos al servidor. Ahora pasamos a la clase de JPA User. Esta clase está diseñada para realizar operaciones de gestión de usuarios, como crear, leer, actualizar, eliminar usuarios. Algunos atributos de clase son Private Static List, que declara una lista llamada usuarios. Esta lista se utiliza para mantener el registro de los usuarios creados y realizar operaciones con ellos. También vemos el método create, que se utiliza para crear un nuevo usuario a partir de los datos proporcionados en el cuerpo de una solicitud. También vemos el método read, que se utiliza para obtener la lista de todos los usuarios existentes en la lista de users. El método update void. Listo, ahora pasemos a la clase main. En la clase main vemos la creación de la instancia de server con diferentes configuraciones de solicitud. Cada instancia de server representa una solicitud de HTTP. Una solicitud de HTTP se enviará al servidor una URL y en algunos casos un cuerpo con datos. Luego vemos la impresión de la respuesta por el por el servidor, que es esta parte. Se realiza una solicitud de GET para agregar nuevos usuarios a la API de usuarios. Cada solicitud contiene datos de usuario en formato JSON, como nombre, correo electrónico, número de teléfono. Ahora vemos la solicitud PUT y DELETE, que se realiza esta solicitud para actualizar información de un usuario existente en la API. Se proporcionará el ID del usuario a actualizar y los nuevos datos en el cuerpo de la solicitud. Luego se realiza una solicitud de delete para eliminar un usuario de la API. También se proporciona el ID del usuario para poder ser eliminado. Listo, ahora vamos a pasar a esta parte de user. Esta clase representa un usuario con ciertos atributos y métodos. Por ejemplo, esta parte nos declara un contador estático que se usa para asignar identificadores a los usuarios. Se inicializa en cero y es el tipo de Atomic Target, que significa que puede ser utilizado de manera segura por múltiples hilos en un entorno concurrente. El Private Int ID, este atributo ID almacenará el identificador único de cada usuario. Se debe inicializar en cero. El Private String Names almacenará los nombres del usuario. El Email almacenará la dirección de correo electrónico de los usuarios. El de phone, los teléfonos del usuario. Ahora pasamos a usar el método constructor en, en esta parte. El constructor de la clase user toma como parámetros el identificador de ID, que es el identificador de ID, que son como nombres, correos, teléfono, para crear un nuevo usuario. Esta parte en el constructor identifica el usuario y se establece utilizando count, increment and get. Esta parte que significa que incrementará un usuario cada vez que se crea uno nuevo. Esto garantiza que todos tengan un identificador único.